Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador del Rescate y en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a don Fernando Vallano, autor de Tierra de Nadie, un libro que lo tengo por aquí, eh, el cual, bueno, su título es Tierra de Nadie, otra manera de contar la guerra civil y el prólogo nada más y nada menos está hecho por Juan Eslava Galán, así que voy a dejar que sea él el que nos comente de qué va su obra, por qué lo ha hecho y bueno, creo que es uno de los libros más interesantes que acaban de salir sobre la guerra civil, sin duda alguna. Fernando. Muy buenos días, muchas gracias por tus palabras y sí, pues es un libro que me apetecía hacer, me gusta mucho la historia y estuve bastantes años coleccionando material, todo lo que veía que podía ser de interés, de cosas que no se habían contado sobre la guerra civil y sobre todo buscando memorias de gente, digamos, poco trascendente en el sentido de que no fue gente importante, pero hubo muchos combatientes de ambos bandos que hicieron pues sus memorias, sus diarios y pues lo que iba resultándome de interés, sobre todo eso, en aspectos que desmitificaban un poco todo lo que nos han contado sobre la guerra civil, pues lo fui coleccionando, poniéndolo en distintos aspectos o capítulos y bueno, pues al final es lo que salió. Tuve que quitar cosas porque aún así ha salido muy extenso y siempre pues todo lo que tienes te parece importante y relevante, pero bueno, pues a veces hay que elegir. Desde luego. De hecho, este libro es diferente porque podemos leer las fuentes primarias, ¿no? El día a día de los soldados, los testimonios, cómo era la vida cotidiana de los soldados de uno y otro bando, y aparecen muchísimos hechos curiosísimos, ¿no? Que yo creo que van a sorprender al gran público. ¿Podrías mencionarnos alguno así para abrir boca a los oyentes que puedan estar interesados en comprarse este libro? Hay muchísimos y eso es que hay, pues ahora veré un poco los distintos capítulos, pero eso es que cada uno pues nos muestra cómo es el ser humano. El ser humano, dicen que la guerra saca lo mejor y lo peor de cada uno. Y efectivamente pues es así, ahí se pudo demostrar los valores que tenía cada uno y yo lo que he querido es sacar un poco sobre todo los aspectos positivos dentro de la guerra, que también los hubo. Mm. Eh, pero eso, pues yo el que más, uno que me resultó muy simpático fue, hubo muchos cambios de bando, la gente pues cambiaba al que menos le disgustaba muchas veces o al que le gustaba o como fuera, pero es el caso de un sargento que se pasó de bando y al cambiarse, al llegar a las otras líneas, sorprendió al centinela que estaba dormido y lo primero que hizo fue echarle una bronca. Claro, muchas veces leyendo tu libro uno se da cuenta que la película de Vaquilla, ¿no? La Vaquilla sobre la guerra civil fue bastante realista. Totalmente, vamos, dicen siempre que la realidad supera a la ficción y así es. Hay un capítulo, pues ahí lo que nos muestran de los insultos o simplemente las charlas entre unos y otros, eso se daba muchísimo en los frentes tranquilos, que simplemente pues había que estar ahí para que el otro no avanzara, pero bueno, pues no había ni medios para combatir ni posibilidades. Entonces, pues charlaban, se insultaban, intercambiaban cosas. Lo del tabaco es algo pues que se ha difundido mucho, pero es que yo pongo bastantes anécdotas porque dicen, no, bueno, eso ocurrió una vez. No, bueno, ocurrió muchísimas veces y por eso he intentado, quizás ahí pues me haya repetido un poco, pero es que cada una es distinta porque se hicieron hasta a través de los ríos, en barcas, etcétera. Eh, y así es, pues bueno, pues se picaban, se enfadaban, intentaban dar envidia con las fiestas que iban a tener y los otros no, etcétera. Es la realidad misma, ¿no? Llegas incluso a mencionar en tu libro que había hasta discursos, tanto por el bando nacional, ¿no? Los curas o los capellanes militares, y por el bando republicano, los comisarios políticos daban discursos o incluso hasta a veces conciertos, ¿no? De un bando a otro por las noches, un poco para convencerles, ¿no? Que se pasasen al bando.
Sí, había lógicamente proclamas y soflamas preparadas, pero había muchas otras que eran espontáneas. Y lo mismo con la música, pues había lo que se llamaban los altavoces del frente, que pues llevaban música, la música que le gustaba a la gente, y en medio, igual que ahora ponen publicidad, pues de vez en cuando pues soltaban algún meeting. Pero eso todo muy medido porque la gente estaba ahí por las canciones o por las novedades de los toros. Y claro que se hizo eso, pues ya digo, tanto de una forma preparada y sistemática, incluso se convocaron en ambos bandos plazas de locutores para el frente, que eran precisamente la gente que tenía esta labor, pero también, como he dicho, de forma espontánea. Y muchas veces ocurrió que los de una trinchera tenían un buen guitarrista y los otros un buen cantante, y cada uno ponía una cosa y preparaban conciertos para los dos. ¿Por qué crees, Fernando, que esto no se enseña en las clases de historia? Hombre, en primer lugar, porque hay poco tiempo, también como profesor, Cierto es. y hay muchas cosas que tienes que dejar en el tintero, y además, pues eso, muchas veces, pues algunos no quieren llegar y otros no les da tiempo a llegar a la historia más reciente. Eh, pero eso, pues depende muchas veces del profesor, y yo creo que es necesario, pues mostrar no solo... hay que dejar, yo creo que en historia hay que dejar de un lado la ideología y presentar hechos. Y sobre todo yo creo que es necesario resaltar los hechos que planteen algo mínimamente positivo. Porque bueno, pues ya han pasado más de 80 años de aquello, y yo creo que es necesario ya superarlo de alguna manera y fijarse también, pues eso, que también hubo hechos positivos, eh, que muchas veces pues no interesa que se difundan. Por Claro. supuesto que fue algo terrible, que comenzó como un golpe, pero golpes en esa época hubo muchísimos por ambos bandos. Eso, por supuesto, era una época dominada por los totalitarismos y no podemos verlos con los mismos esquemas actuales. Pero eso, pues, se pretende. Yo creo que es necesario ya llegar a superar esa situación y pensar en el presente y en el futuro. De hecho, leyendo tu libro, yo una de las conclusiones que iba sacando es que evidentemente odio ideológico sí que hubo en la guerra civil, porque hubo matanzas en las checas o, bueno, fusilamientos por parte de los nacionales, etcétera. Eso es innegable. Pero creo que el común de los soldados muchas veces, como bien en tu capítulo Lealtad Geográfica, luchaba en un bando porque le tocaba en su pueblo, pues estaban los nacionales. Pues, le tocó luchar con los nacionales. O en su pueblo estaban los republicanos. Le tocó con los republicanos. ¿No? Sí, es que así fue, vamos, el capítulo ese de lealtad geográfica lo está puesto ahí, digamos, al principio para situar el contexto. De hecho, pues bueno, en unos lugares triunfaron unos, en otros lugares triunfaron otros, y voluntarios, se habla del pueblo en armas y esas cosas, pero voluntarios, eh, perdón, la nómina más alta que hubo digamos, en el gobierno, fue en octubre o así, que fueron de 90.000 milicianos. Y ahí sí que todos querían estar apuntados porque cobraban 10 pesetas diarias. Claro. Eh, el resto, hasta 1.800.000 efectivos que llegó a tener el ejército republicano, fueron gente que fue movilizada a la fuerza, igual que en el otro lado. Pues también hubo 1.200.000 movilizados, y eso, pues voluntarios, pues fueron pocos, y a veces los voluntarios no eran tal, sino que era porque al presentarte voluntario podías elegir cuerpo de destino, con lo cual podías elegir donde tenías un familiar que te enchufaba o el que estaba en un sitio más tranquilo, etcétera, etcétera, con lo cual, pues eso, los voluntarios verdaderos menos todavía, porque bueno, pues una cosa son las ideas, pero precisamente los más ideologizados fueron los que más se quedaron en la retaguardia, en ambos bandos. Claro, la retaguardia, hacer, claro, de todo menos combatir. Claro. Que, que eso, claro.
Eso es importante. Luego hay otra cosa que a mí me sorprendió cuando hablabas de las tropas moras de Franco. Pusiste, creo recordar, como una especie de informe en el que la Intendencia del Ejército Nacional pedía urgentemente no sé cuántos kilos de hachís, ¿no? Para las tropas marroquíes, y fue algo que me quedé muy sorprendido. ¿Nos puedes explicar un poco más de esto? Sí, sí, vamos, lógicamente, vamos, en Marruecos se fumaba el kifi, aparte, entonces, bueno, la diferencia entre hachís y kifi es que el kifi está mucho menos elaborado, digamos, es más en bruto, y allí estaban acostumbrados a fumar kifi. Entonces, cuando los trajeron para acá, que cada vez pues fueron trayendo más, lógicamente ellos pues les montaban en los sitios que tenían de descanso, les montaban sus cafetines, con sus bailarinas, también trajeron bailarinas y con el epígrafe de bailarinas entraban bailarinas y también prostitutas, porque ellos preferían las prostitutas de allí, entonces hubo muchísimos, hay incluso una tesis doctoral sobre ello. Pero aparte, pues también, lógicamente, ellas pedían permiso para traer kifi y piden permiso para traer 50 kilos de kifi. Y de hecho, pues vamos, hay una foto también, los oficiales de regulares, pues también para, digamos, estar a bien con ellos y tal, pues también lo fumaban. Y hay una foto de un tío de Julio Iglesias, que era oficial de regulares, y sale fumando su pipa de kifi en Madrid. Pero era algo normal, vamos, pero sí, ahora pues es curioso que eso, que el gobierno, digamos, permitiera el tráfico de estupefacientes. Totalmente. Y tema de alcohol y consumo de otras drogas por parte de los combatientes, ¿era algo extendido? Hombre, el alcohol estaba extendidísimo. De hecho, pues muchos, lo de la cantimplora todavía, bueno, ya pues empezaba a tener. De hecho, pues parece ser que los rebeldes tenían mejores cantimploras y cuando asaltaban alguna posición o había algún muerto, allí se aprovechaba todo porque era una guerra de pobres y los republicanos pues buscaban quedarse con las cantimploras de los heridos o muertos, porque muchos no tenían cantimplora, pero la mayoría sí que llevaba una bota de vino. Entonces la bota de vino era muy normal y además, como era de piel, pues no se rompía y todo el mundo intentaba llevar su bota de vino. Además, lógicamente, cuando había algún ataque, pues se explica muy bien que los soldados ya se lo imaginaban porque les repartían coñac, un coñac muy malo que le llamaban asaltaparapetos, porque lo utilizaban para eso, para quitarle las inhibiciones, para que fueran borrachos, eso tanto unos como otros. Y era de muy mala calidad, pero claro, como se lo daban gratis, pues adelante. Y eso siempre ha ocurrido. Algunos decían, me parece que, ahora no recuerdo el nombre, pero alguien dijo que muchas de las medallas las ganaron Domecq y Osborne, por el sentido de que eran pues los que hacían que tuvieran más ardor. Súper, sí, bueno, eso es una constante, ¿no? Que ha habido a lo largo de las guerras hasta la actualidad, ahora mismo, pero es bastante curioso. Es uno de los aspectos más curiosos, yo creo que del libro. Incluso a mí me sorprendió mucho cuando comentabas en tu obra lo del tema de que se llegó, está documentado por testimonios, que se llegaron a celebrar hasta partidos de fútbol. Sí, sí, hay varios ejemplos. En Granada, vamos, aquí en Madrid, por donde están los pantanos, por el norte, ahí en la Peña del Alemán, pues hicieron un partido. Y hay un historiador que también comenta que su mismo padre le comentó que también participó en uno de ellos. Y también partidas de cartas y invitarse a comer, pues hubo muchísimas actividades en los frentes tranquilos, es que llegaban a conocerse, pues si estaban las mismas tropas un mes seguido, pues si coincidían 3 semanas, en la segunda semana ya pues se conocían y sabían de qué pueblo era cada uno, y a veces por retos de a que no tenéis narices o que fuera de hacer esto, pues ahí solemos entrar fácilmente al trapo y entraban al trapo, vamos.
y hubo muchísimas actividades en común. Eso me recordó al partido de fútbol, ¿no?, de 1914, de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Que hubiese la Guerra Civil Española es súper interesante también. Una pregunta, y eso me recuerda a también algo que tratas en tu libro, el famoso decálogo del combatiente, ¿no? El decálogo del combatiente, ¿cuáles eran esas normas no escritas de los soldados republicanos y nacionales que estaban estáticos en un frente tranquilo, como tú bien has dicho, para llevar bien el día a día? Sí, bueno, eso fue cuando fui teniendo mucho material, pues intenté colocarlo en distintas carpetas, digamos, mentales, y vi que eso, que había una serie de, digamos, leyes de vida para sobrevivir y para sobrellevar aquello que, pues, eran una constante. Un poco, pues, la primera, eso era, pues, no deserte ni te autolesiones, porque el desertar en todos los ejércitos, pues, es un juicio sumarísimo y fusilamiento. O autolesionarse, ya veremos que hubo muchísimos trucos para autolesionarse y según iban descubriendo uno, inventaban otro, porque lo fundamental era salir de primera línea, porque era muy incómodo. Pues pasabas hambre, frío, necesidad y un buen tirito pues suponía ir a retaguardia durante mucho tiempo. Entonces, pues eso se convirtió también en delito y lo expongo muy extensamente porque hubo muchísima casuística al respecto. Luego también, sí, no desertes, pero tampoco te dejes engañar. Lógicamente lo que hablábamos, o mediante el alcohol, o mediante la propaganda, o mediante la presión y el miedo, pues intentan convencerte de que luches. No tienes más remedio, pero no te lo creas todo lo que te cuentan. Y vemos un poco todos los intentos de engañar al soldado de primera línea. Y lo mismo también otro, pues tampoco te pases de valiente. El español pues tiene fama de ser muy chulo. Y hubo muchos casos en que hubo muertes, digamos, si ya en una guerra pues todas las muertes son idiotas, digamos, pues hubo muchas que ocurrieron digamos, por la chulería de determinadas personas. Y fue algo pues bastante común, por desgracia también. Otra era, pues eso, en parte no te pases de valiente, prácticamente poca gente hubo que no intentara buscarse un enchufe, porque bueno, pues es mejor estar en un lugar cómodo y en un lugar menos expuesto, etcétera, etcétera. Entonces era lo que se llamaba enchufarse, que se sigue utilizando, lógicamente, pero ya no en el sentido militar. Incluso en el servicio militar obligatorio, los que lo tuvimos que hacer, pues también te daban envidia los que tenían un buen enchufe. Y otros lo que hacían era emboscarse, que eran los que no se presentaban cuando los llamaban. Pues porque muchos literalmente se iban al monte, al bosque. Otros, pues también se acabó llamando emboscados a los que estaban en retaguardia. Y de hecho, pues también fue muy común que los más ideologizados, precisamente, pues se emboscaran. De hecho, pues el hijo de Negrín no pisó el frente. El amante de Pasionaria, pues tampoco pisó el frente. Y por mucho que intentaron los de otros partidos que fuera para allá un poco, porque tenía 26 años y estaba pues en edad totalmente movilizable. Pero vamos, hubo muchísimos casos de gente que se emboscaba en el sentido de que no pisaba el frente y eran los que más hablaban, lógicamente, muchas veces. También la de el que da título al libro, de La tierra de nadie es de todos, porque eso, pues lo que había, a veces solo había 25, hubo situaciones que solo había 25 metros de distancia entre una trinchera y otra, pero otras pues había, pues a lo mejor unos estaban en una colina y otros en otra, enfrentados y todo el valle en el medio, pues era tierra de nadie, pero había que hacer alguna descubierta por allí para ver qué había o para que no fuera el otro. Muchas veces ya quedaban de acuerdo cuando hacían las descubiertas para no encontrarse, o cuando había algo que recoger, pues también pactaban horarios para ir a recogerlo.
pues miel o frutas o lo que fuera, porque lógicamente los dos necesitaban ese, además lógicamente los valles pues son los más fértiles, lógica, y intentaban pues aprovecharlo sin crearse problemas. Claro, Y al sí, llegar, lo que tú dices, llegan a trabar incluso amistad, aunque sean de bandos de las antípodas, al tener este tipo de contactos que me imagino que por la alta oficialidad no estaban bien vistos, pero por suboficiales y demás que estaban allí en primera línea del frente, pues no les quedaba más remedio que consentir, ¿no? Por el día a día de la guerra. Claro, luego cuando tuviesen que dispararse, ¿esto cómo podía afectar a la tropa? hombre, en primer lugar es que tú haces lo que te manden, porque si no haces lo que te manden, los oficiales están detrás y los oficiales en muchas películas lo presentan, ahora ya pues quizás sí ocurra, pero antes los oficiales no llevaban fusil, los oficiales llevaban una pistola y un sable o un garrote, porque su función no era disparar al enemigo, su función era que tus soldados disparen. Entonces, pues, y que no flaqueen y que no vayan para atrás. Y para eso es mucho mejor una pistola que puedes disparar a quemarropa. O un bastón y daban bastonazos al que no se exponía. De hecho, muchas veces, pues disparaban sin apuntar demasiado. Por eso las estadísticas decían que solo una de cada 5.000 balas daban el blanco. Porque si te paras a apuntar mucho, pues corren más peligro de que te apunten a ti. Entonces, muchas veces simplemente sacaban el fusil por encima y disparaban sin apuntar. Pero aparte de eso, es que no tienes más remedio que hacer lo que te mandan, porque si no, pues es que rápidamente pues te pueden ejecutar tus propios jefes. Claro. De hecho, hay un capítulo dedicado al jefe como enemigo. Que el Claro. verdadero enemigo muchas veces fue el propio jefe, que era el que te castigaba. Y de hecho también, pues el gran teórico militar Clausewitz decía que lo que había que lograr es que los soldados temieran más a sus propios jefes que al enemigo para que te obedezcan. Y fue eso, pues bueno, es que había que sobrevivir. Y, Se nota que Clausewitz era prusiano, ¿eh? pero eso pues también, por lo visto, en una formación de oficiales republicanos, pues alguien citó a Clausewitz y dijo, eso es un nazi. Y entonces el oficial tuvo que decir, hombre, es del siglo XIX. Y ya le explicó un poco que sea alemán no quiere decir que sea nazi. Era un teórico. Bueno, era un teórico y un práctico, pero eso, que una cosa es que fuera prusiano y alemán, pero no tenía nada que ver con el nazismo. Claro. Pero es así, en todos los ejércitos, pues a quien temes es al oficial. Y yo me acuerdo cuando hacía guardias, pues no pensabas que iba a venir un enemigo por fuera del cuartel. Lo que mirabas era que no viniera el sargento, el oficial de guardia, y te pillara dormido, oyendo la radio, o fumando, o haciendo algo Que no prohibido. decías, claro. Tu enemigo lo tenías dentro, bien claro. Una pregunta, Fernando. ¿Tú, en toda la labor de investigación que has llevado a cabo, has detectado algún testimonio, has recogido algún testimonio de precisamente de esos soldados, tanto del bando republicano como del nacional, que se han vuelto en contra de sus jefes y se lo han acabado matándolo? Como, uy, ha sido una bala perdida. Hombre, en las balas perdidas no se sabe, pero seguro que hubo muchas. Y de hecho hubo amenazas, pero sí hubo casos de gente, vamos, hay uno que expongo que de un legionario que se enfadó con un sargento y al acabar el servicio de guardia, pues fue y le pegó un tiro. Y se dio cuenta además que se había equivocado de sargento. Entonces fue al que era verdadero y se lo cargó también. Porque, pues, por lo visto, le había hecho alguna faena gorda y pues se lo cargó. Lógicamente, le hicieron un juicio sumarísimo y unas horas después pues acabó fusilado. Pero también eso hubo muchísimos casos, claro, hubo casos de balas perdidas a montones. Lo que pasa que eso, pues salvo que se demostrara, pues no se castigaba. O gente que se cambió de bando por un cabreo con un oficial.
pues se sentía injustamente tratado y decía, mira, yo no aguanto esto, y se marchó. Incluso hay el caso, uno de los que expongo, que es muy dramático, de dos soldados rasos que un cabo les hacía la vida imposible. Entonces dejaron una carta escrita explicando por qué se marchaban y diciendo que eso, que es que no estaban dispuestos a aguantar, porque hubo casos, pues eso, de verdaderos sádicos entre, ya digo, incluso un cabo, pues a veces podía tener mucho mando. Claro. Sí, sí, sí. Una pregunta, Fernando. En los testimonios que tú recoges, ¿cuáles son las unidades enemigas más temidas o más odiadas por uno y otro bando? ¿Tú cuál crees, cuál dirías, en tu opinión? Digamos que las del bando rebelde, los requetés eran muy temidos, porque, como decía, pues eso, estaban también muy ideologizados y también pues con un componente religioso muy fuerte, y pues para ellos era como una guerra santa, e incluso eso, decían que no había cosa más temible que un requeté recién confesado y comulgado, porque bueno, pues sabían que no les importaba morir porque creían que iban a ir al cielo, etcétera, y los tenían mucho. De hecho, en una ocasión, cuento también el caso, que se distribuyeron boinas rojas de requetés a soldados de reemplazo para que los vieran los enemigos. Y también los marroquíes eran muy temidos porque eso, pues, sobre todo en el cuerpo a cuerpo. Y los legionarios también, pero vamos, los legionarios se les ha puesto una leyenda que estaban en todos los lados. Yo he visto testimonios de gente que dice las 31 banderas, hubo 18 banderas. 18 banderas son 18 batallones, por 600 efectivos como máximo, pues no dan mucho de sí. Pero eso, pues se hablaba de, también incluso se hablaba de alemanes en infantería. Alemanes solo hubo en artillería, que están lejos del frente, y en aviación, pero infantería pues nunca hubo. Pero vamos, digamos que de los rebeldes, pues los más temidos eran eso, los requetés, los legionarios y los regulares marroquíes. Y en el otro lado, pues estaba la división de Lister, que era el antiguo quinto regimiento, que eran todos militantes comunistas. Bueno, militantes comunistas, luego prácticamente se habla del 70% de la oficialidad y jefes del EPR. Pero eso, pues las que eran, digamos, las primeras divisiones comunistas, pues estaban también muy ideologizadas y, de hecho, pues, las utilizaban de fuerza de choque, igual que las brigadas internacionales. Pues decían, lógicamente, pues ya que cobráis más, porque parece ser que cobraban 12 pesetas en lugar de 10, que cobraban el resto de los soldados, pues los utilizaban de fuerza de choque. O también muchas veces eran los antiguos carabineros, que eran, pues digamos, los aduaneros de antes. Esos, pues, creó un cuerpo negrín, un cuerpo especial, y también cobraban 15 pesetas en lugar de 10, con lo cual muchos de los que estaban alrededor decían, batíos el cobre vosotros, que para eso tenéis un sobresueldo. Pero vamos, siempre eso, hubo tropas de choque, que eran los que, digamos, abrían camino cuando había una ofensiva. Y estos serían los... Qué interesante. Tengo una pregunta. Testimonios de mujeres en la guerra civil, tanto milicianas o a lo mejor margaritas, carlistas o no sé, las madrinas de guerra, has ido recogiendo también. ¿Qué valoración dirías? ¿Qué papel crees que jugó la mujer en este conflicto bélico? Bueno, pues aunque me crucifiquen, pero bueno, pues ya soy mayor y mira, y ya me han amenazado muchas veces. La realidad es la realidad. Al principio hubo muchas fotos de milicianas, pero una cosa son las fotos con un fusil. De hecho, la más icónica de todas
es la de María Ginestá, que es la que hizo Hans Gutmann en Barcelona, en los techos del Hotel Colón, que estaba ocupado por el PSUV. Y Ginestá, pues era una traductora de francés a español, que trabajaba en las oficinas. Pero Gutmann la vio así muy atractiva, le dio un fusil, la subió arriba a la azotea con Barcelona de fondo, le hizo una foto y inmediatamente después devolvió el fusil y volvió a su mesa, que es donde se pasó toda la guerra. Como esa, pues hay muchísimas fotos, pues lógicamente todo el mundo se quería hacer fotos. Entonces, fotos de milicianas hay muchísimas. Que los primeros meses hubo bastantes que fueron a los frentes, pero de hecho, en muchos casos, y hay testimonios de gente de izquierda que comenta que las tuvieron que devolver a la retaguardia porque crearon muchísimos problemas de enfermedades venéreas. Porque, lógicamente, pues hubo muchas profesionales que aprovecharon la ocasión de tener a mucha gente que ganaba 10 pesetas diarias, que era el sueldo que pusieron a los milicianos. Entonces un servicio sexual costaba 5 pesetas. Y los soldados pues tenían a su disposición 10 más la comida gratuita y el vino. Entonces, pues bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos autores republicanos que tuvieron que devolverlas a la retaguardia. Quedaron algunas serias y hubo algunas muy serias. Está la famosa Fifi de la Sierra de Madrid, que esa pues se mantuvo bastante tiempo e incluso consiguió algún cargo. Está Cheveste, que curiosamente me parece que era trotskista, bueno, estuvo en Guadalajara, en Sigüenza, y su marido era el jefe de la unidad, y cuando se murió su marido, ella heredó el puesto de jefe de la unidad. Y siguió luchando y pues decían que era la madre de los soldados y se comportó como una madre, etcétera. Hubo casos muy, muy loables, como el de Fifi o el de Cheveste, pero en muchos casos, pues bueno, pues son muy discutibles. Claro. Que justifiquen si quieren, pero yo expongo hechos. Es muy triste, pero hay mucha... lógicamente, pues en estas cosas enseguida aparecen los mitos y hay que vender cosas, pero bueno, pues yo una investigación muy seria que se hizo sobre mujeres en el ejército republicano, pues es muy seria y me parece que la lista son 35 mujeres, entre ellas estas dos que he nombrado. Entre 1.800.000, pues bueno, pues es otra cosa. Otra cosa es pues que hubiera luego labores de apoyo en retaguardia, etcétera, etcétera, pero bueno, pues las cosas son como son, no como nos hubiese gustado que fuesen, efectivamente, es así. Y eso, ha habido mujeres en la Primera Guerra Mundial, en el ejército ruso, hubo un batallón de mujeres que se batieron el cobre, vamos, y hay un libro sobre ello y tal. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, en el Ejército Rojo, hubo muchísimas unidades de mujeres. Pero bueno, lo nuestro pues fue muy especial. Claro. Y de tema de las mujeres en el bando nacional, muy reducido o a labores también de espionaje, ¿no? Entiendo, porque sí que mencionas en tu libro que hubo espionaje en la guerra civil y bastante activo. Hombre, lógicamente eso, la información es algo fundamental en una guerra, en un conflicto y en una guerra más. Pero eso sí, participaron hombres, mujeres, de todo, vamos. Y sí, pues las mujeres lógicamente a veces pues tenían más facilidad para introducirse en determinados ambientes y lo aprovecharon a por bandos. Claro. Una pregunta, Fernando. ¿Qué crees que el lector, ya para ir concluyendo, qué crees que el lector puede obtener de nuevo? Porque ya sabemos que la guerra civil, como tú has dicho, y me parece la verdad muy triste que te hayan amenazado, porque tu libro, la verdad que está escrito con una neutralidad sorprendente y te vas a los hechos. Entonces, ¿tú qué crees que puede obtener un lector distinto, diferente, tras leer tu libro? No, a ver, primero aclarar lo de las amenazas, eso pues, me refiero a mi época cuando trabajaba en África y cosas de esas. Así, amenazas de muerte, eso las he tenido ahí.
Bueno, amenazas como profesor, pues también cuando trabajé en Nueva York, pues ahí continúa, está bien. Y aquí incluso, pero vamos, por este libro no he recibido críticas, pues unos dicen que apoyo a los de derechas, otros que apoyo a los de izquierdas. Los típicos. A mí me parece estupendo que me critiquen los dos, porque está claro que hay cosas que no gusta a ninguno y es que las cosas pues son así, pero vamos, yo no he querido beneficiar ni a uno ni a otros, pues he querido presentar hechos y ya está. Pero eso, pues lo que comentabas, pues yo te comentaba al principio que es el libro que me hubiera gustado leer y he querido presentar pues lo que no había visto presentado en otras ocasiones, pues lo que estábamos hablando antes del decálogo del combatiente, que se ha mitificado mucho los combatientes, pero aparte de lo que hemos dicho, pues eso, pues aprovechar las cosas, se respetó dentro de lo que cabe a los heridos a veces y se ayudó, pero también eso, lo que comentábamos antes, aprovechaba lo que tenían los heridos y los muertos porque es que era una guerra de pobres y el tener unas botas, si uno tenía unas botas, pues puede quedar muy feo, pero es que, bueno, pues está muerto y yo estoy vivo y tengo frío. Y se aprovechaban y la gente, pues muchos siguió con sus principios, otros no. Lo que comentábamos también de reconocer el valor del enemigo o se habla mucho de heroicidad, pero bueno, pues había rendiciones por unidades enteras de divisiones sin haber luchado. Entonces, pues bueno, y en cualquier caso, pues bueno, se estaba mejor prisionero que muerto o herido. Y yo un poco, un capítulo que añadí también muy importante es lo del enemigo dentro del mismo bando, que un poco lo he comentado antes, pero creo que fue algo muy importante. Hubo muchísimas peleas internas dentro del mismo bando y sobre todo en el republicano, entre comunistas y anarquistas, dentro del comunismo entre trotskistas y estalinistas, o entre los socialistas y comunistas, en el otro bando entre falangistas y requetés. Y entre los mandos hubo peleas, vamos, navajazos de todo tipo. Y lo principal, eso, es lo que también he comentado del jefe como enemigo, que eso fue fundamental y hubo muchísimos casos. Y el principal enemigo que fue común para ambos bandos, que se habla muy poco de él, pues es de las enfermedades. Hubo muchísimas enfermedades comunes. Hubo más bajas por enfermedades comunes que por, digamos, por balazos o por metralla. En Teruel hubo unidades que perdieron un tercio de sus efectivos por congelación. Claro. Hubo muchísimas congelaciones de pies y manos. Y eso pues no se cuenta, pero es que era lo fundamental. Y todas esas cosas, el hambre, la sed, el frío, etcétera, etcétera. Un poco, pues, desmitificar todo lo que es la guerra, lo que nos han contado y contar lo que sufrieron los que estuvieron en primera línea, que son los que me merecen más respeto, porque los que estaban atrás, pues muchas veces eran los que creaban el conflicto y fueron los que menos sufrieron. Y fueron precisamente luego también, no olvidemos que salieron 500.000, pero de esos 500.000, muchos salieron con pasaporte y por tanto no pasaron por los campos franceses y con mucho dinero y no tuvieron ningún problema en instalarse en París y luego en marcharse por ahí. Entonces los pringados se quedaron en los campos y de hecho pues 300.000 volvieron, más de 300.000, que eso tampoco se suele decir. Pero eso, como siempre, pues en todo hay privilegiados y gente de a pie que son los que sufren verdaderamente las guerras y los conflictos. Sí, un ejemplo claro de lo que estás diciendo a mí me recuerda a Miguel Hernández, que él sí que estuvo preso, y Rafael Alberti y su mujer que consiguieron exiliarse. Es como el día y la noche dentro del mismo bando republicano, que se supone que ambos querían conseguir lo mismo, ¿no? Pero uno lo hizo de facto y otro, pues bueno, en retaguardia y viviendo bien, efectivamente. De hecho, en el libro cuento el conflicto que dio lugar a que le abandonaran a Miguel Hernández. Las fiestas que hacía Alberti y señora en el palacio de Marqués de Duero, ahí junto a Cibeles, que era donde vivieron toda la guerra y vivieron estupendamente. Y en una ocasión que fue Miguel Hernández, pues al ver aquella fiesta,
dijo: aquí hay mucha puta y mucho hijo puta, si se permite decirlo. Entonces, Dicen que fue un poco la causa de que luego le abandonaran. bueno. Eso, pues, ahí se sabrá, pero vamos, eso está. Y bueno, no tiene mucho que ver, pero ya que lo has comentado tú, Fernando, tú has trabajado como profesor en el Bronx. Sí, vamos, cuando era joven yo hice psicología y trabajé aquí en menores, pero luego salió una oportunidad laboral en los años 80 que buscaban profesores y, vamos, estuve allí un curso para ver cómo era aquello y para aprender inglés y sí, pues era muy fuerte aquello, pero mereció la pena la experiencia y sirvió para aprender bien inglés. Vamos, que te has curtido en 1000 batallas, desde luego. Yo como docente puedo, puedo sentirlo. No, me lo pasé muy bien y fue muy interesante y salí vivo. Allí se iban con Importante. pistolas. Vamos, no podían llevar armas, pero un día te llevaban el tambor del revólver y otro te llevaban el revólver sin tambor, con lo cual no era técnicamente un arma, pero sabías que tenían. Eran divertidos. Qué Para una locura. temporada. Qué locura. Bueno, Fernando, me gustaría, por favor, que para cerrar nos hablases de tus últimos proyectos, porque fuera de cámara me has estado comentando algo sobre el Sáhara y creo que a la audiencia le puede interesar. Así que, por favor, siéntete libre. Sí, bueno, un poco. Acaba de salir hace poco. Es una traducción que hice de un libro que fue 5 meses con los nómadas del Sahara, que ocurrió en 1887, que fue Camille Dulce, fue un francés que no se sabe si enviado por el gobierno francés, pero recorrió todo el antiguo Sahara español, además de una forma varias veces, de este a oeste y de sur a norte, y lo realizó disfrazado, pero no le creían, le tuvieron como esclavo y logró pasar 5 meses con ellos, con una de las tribus, de las más belicosas que había, y curiosamente, a pesar de que es el primer recorrido más amplio del Sahara español, no había sido traducido todavía al español. Y yo lo conocía de otros libros que había hecho sobre exploraciones y viajes, porque hacía también guías de viajes, pero fue publicado en 1887 y en una revista de viajes francesa, pero además con unas ilustraciones, con 35 ilustraciones a plumilla, preciosas. Y Impresionante. tenía vamos, lo conseguí, está en la Biblioteca Nacional Francesa, en francés, pero claro, el escaneado pues dejaba mucho que desear y al final conseguí un ejemplar original y lo traduje y conseguí una editorial que quisiera publicarlo, porque lógicamente no es algo muy comercial, pero yo creo que era muy interesante y de hecho pues está teniendo mucha aceptación y sobre todo ahora con los jaleos que hay, porque del Sahara sabemos muy poco y de la Claro. historia del Sahara mucho menos. Entonces aquí hago una introducción de toda la historia del Sahara desde los tiempos de los almorávides y todo esto, y sobre todo la relación que han tenido con Canarias, secuestraban a muchos pescadores, etcétera, etcétera, ya en el siglo XVIII y XIX y tenían mucho temor. Y incluso también hubo varios franceses que naufragaron por allí y fueron hechos esclavos por los saharauis y vendidos hasta en Tombuctú. Y fue una historia que me resultó muy interesante y vamos, disfruté también mucho haciéndola. Y, Pues Fernando, quedas emplazado para cuando quieras venir a hablar sobre tu libro del Sáhara y darnos pues una charla tranquila, como estamos teniendo ahora, sobre este conflicto que creo que, como tú bien dices, hay mucho desconocimiento y es algo muy importante para la geopolítica de nuestro país, en este caso España. Sí, vamos, y además de todos los aspectos que has dicho de la geopolítica y de la historia, eso es que durante mucho tiempo pues, fue una provincia española y hubo muchos españoles que tuvieron que hacer el servicio militar allí. Y de hecho, pues vamos, en el último año pues hubo 4 muertos de soldados que estaban allí haciendo el servicio militar que murieron, vamos, que
Algunos pues los mató el Polisario, otros murieron en situaciones que no están claras, etcétera, pero es algo que nos atañe mucho. Y ha habido también muchas cosas que no ha interesado que se divulguen, porque hay mucha gente también que vive de esto. Claro, lógicamente. Pues Fernando, yo creo que por mi parte lo hemos conseguido hacer en 45 minutillos, que no queríamos alargarnos mucho, ¿no? Para que la gente le diese al clic y pudiesen verlo tranquilamente. Pero vamos, yo me he quedado encantado con esta conversación que hemos tenido y de verdad que ya hablaremos para poder reunirnos otra vez, para hablar esta vez de largo y tendido del Sáhara, que creo que sabes bastante. Y te dejo, bueno, pues la última palabra para que comentes lo que quieras comentar o que te despidas o que des tus impresiones de cómo te has sentido hoy. Pues, hombre, me encanta la historia y pues al principio tuve que trabajar en otras cosas, pero luego ya pues pude hacer estudios de posgrado en historia, pero desde siempre pues me interesó en primer lugar eso, porque primero trabajé haciendo guías de viajes, que también tienen un componente de historia de los países y de cultura y de arte, y disfruto mucho investigando. Y pues ahora ya jubilado, pues me dedico de lleno a ello y espero seguir disfrutándolo muchos años y poder seguir ofreciendo pues los libros que me hubiera gustado leer a mí y no he podido leer y que también le gusten al resto de la gente y que los disfrute, sobre todo. Estoy convencido de que sí. Pondré de todas formas el enlace, ¿vale? Del libro de Tierra de Nadie, de Fernando, que tenemos. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos y por vuestro apoyo. Y hasta el próximo día. Chao.